si no hacemos buenas preguntas, no entendemos el proceso de compra. Hay que dedicarle un tiempo, de nuevo, hay que calificar dolor, presupuesto y decisión. Okay. Hay que calificar un tiempo a entender el proceso de compra. Total. Oye, ¿quiénes son los involucrados? ¿Cuánto tiempo suelen tardarse cuando toman estas decisiones? Uh-huh. ¿Cuál es el paso 1, paso 2, paso 3 cuando ustedes toman este tipo de decisiones? ¿Qué validaciones intermedias va a haber? Y muchas veces no hacemos preguntas para entender el proceso de la decisión, sino que solo nos enfocamos en qué producto, qué servicio necesitas. Listo, yo te hago la propuesta, pero se me olvida calificar la decisión, que es muy importante. Quinta cosa que puede pasar: dificultad en el manejo de objeciones. Uno de los 3 tipos de preguntas que les voy a contar ahorita en la segunda parte del episodio es la mejor manera para responder a las objeciones. Ahorita se los cuento. Pero les quiero decir un estudio de Gong. Gong dice que los buenos vendedores responden a las objeciones con preguntas el 55% del tiempo en promedio. Mientras que los vendedores promedio o los malos vendedores solo responden a las objeciones con preguntas el 31% del tiempo. Entonces, si a ti te lanzan una objeción y tú no respondes con una pregunta, lo más probable es que estés suponiendo o malinterpretando la objeción. Porque generalmente cuando nosotros le arrojamos una objeción a nuestro vendedor, no estamos siendo lo suficientemente explícitos acerca de la objeción. Por ejemplo, la objeción de está muy caro. Realmente el problema no es que esté caro, hay algo más de fondo. Puede ser que no tengas el presupuesto asignado, o puede ser que lo estás comparando contra la competencia, o puede ser que, no sé, hay 1000 vainas que puede haber más específicas detrás del está muy caro. Entonces, si no respondo con preguntas, me quedo con objeciones realmente malinterpretadas. Y yo creo que la objeción en general es una cosa a la que todos los que vendemos le tenemos mucho miedo al principio. Yo recibo muchos mensajes de gente que es como, quieren saber todas las objeciones, qué contestar, qué decir exactamente. Y yo creo que las objeciones requieren primero una aceptación de que el cliente tiene el derecho a sus objeciones y a sus preguntas, y es más bien qué bueno que te las diga, porque está poniendo la jugada sobre la mesa y te está dando la posibilidad de destruirlas. Entonces, si no te las dice y te dice cosas como, bueno, muchas gracias, nosotros te buscamos porque necesitamos consultarlo, hola, o sea, bye, ya se te fue, ¿no? Sí. Y entonces un mentor me decía como, lo que debes de decir cuando la gente te dice, hey, necesito tiempo para pensarlo, es como, fulanito, normalmente cuando la gente me dice que necesita tiempo para pensarlo es porque hay algo que no quedó claro o porque todavía hay dudas. Entonces, ¿qué es exactamente eso que te detiene a tomar acción hoy? Porque por lo que entiendo tú estás teniendo este problema y si no lo solucionas estás perdiendo esta cantidad de plata o está pasando esto en tu vida. Entonces, ¿qué tan, o sea, si podemos, o sea, si esas dudas las tienes y las pones sobre la mesa, pues las podemos como ir abordando, ¿no? Y entonces pueden salir cosas de, oye, ¿sabes qué? Es que yo vi que la competencia es más barata, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, ¿por qué es más barata? ¿Qué te están ofreciendo? Tú me comentaste que tenías este problema. Las cosas que suben el costo son, tú me pediste que querías un envío de 24 horas. Ellos te están proponiendo un envío de, no sé, una semana. Entonces, ponerte a hacer ese ejercicio con ellos es también no tenerle el tiempo. O sea, yo siento que es mantener la calma, ¿sabes? Como que respira, güey, relax. Si tú fueras el comprador, también te gustaría que te dieran derecho a preguntar. Entonces, creo que si cambias un poquito de como esa mentalidad de la objeción, porque la gente entra en pánico como, no, quiero una compra sin objeciones, ¿sabes? Y que sea como, eso no existe. O sea, todas las ventas van a tener objeciones y las más comunes son precio y tiempo. Sí. O sea, eso grábenselo en la cabeza. Entonces, tienes que ir preparado para una de precio y tienes que ir preparado para una de tiempo. Y tienes que estar atento a la conversación porque el cliente te va a soltar como gemas o joyitas que después
dulcitos que después te van a ayudar a construir una respuesta a la objeción de precio. Y creo que todo empieza por no tenerle miedo a la objeción, no tratar de evitarlas, al contrario, provócalas, ponlas sobre la mesa para que salgan y ahora sí no haya dudas. Y relacionado con eso, la sexta situación que se puede presentar cuando no haces buenas preguntas es la pérdida de confianza y de credibilidad. Si tú no haces buenas preguntas y no das espacio para que el cliente te cuente estas situaciones, te va a aventar bombas de humo. Te va a decir él, déjame lo pienso, y ahí va a terminar el proceso. Okay. Te va a decir, mándame la propuesta y yo lo reviso, porque no creaste ese espacio de confianza donde el cliente se siente escuchado, donde el cliente se siente entendido. Claro. Una cosa que señala como, hey, tenme desconfianza, es el hambre que mostramos los vendedores. Claro. Entonces, si yo en vez de hacer preguntas, te digo cosas como, oye, esto definitivamente te va a ayudar. Te tengo una super promoción. Te conviene comprar hoy porque tal. Ese tipo de frases lo que hacen están empujando al cliente hacia la venta y están mostrando el hambre del vendedor. Y eso, en vez de generar confianza, cuando yo te digo como vendedor, oye, esto te súper conviene, yo estoy convencido de que esto te va a ayudar. Irónicamente, en vez de convencerte de que esto te va a ayudar, te genera desconfianza. Porque sientes que lo único que yo quiero es venderte y venderte ya. Claro. Entonces, una de las... Sacar tu ventaja, pues. Así es. Una de los tres tipos de pregunta que les voy a contar ahorita se llama la reversión negativa. Y me gusta mucho la reversión negativa porque es una técnica para no mostrar el hambre. Claro. Que el hambre no salga del vendedor, que el hambre salga del cliente. Séptima situación que se puede presentar si no hacemos buenas preguntas. El proceso de ventas se alarga y empiezo a tener demasiadas reuniones innecesariamente con el prospecto, ¿no? De nuevo, hay que hacer preguntas de dolor, presupuesto, decisión, y hay que hacerlas temprano en el proceso. De hecho, hay un estudio de Gong que dice que entre más temprano hables del presupuesto, quiero decir más temprano en la cantidad de citas. O sea, lo que dice el estudio es la probabilidad de que cierres el negocio si hablas de presupuesto en la primera reunión es mucho más alta a que si hablas de presupuesto en la segunda o en la tercera última, reunión. pues en la propuesta o lo que fuera, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, no te esperes a hablar de precio hasta que presentas la propuesta. Estoy hablando de un proceso de ventas consultivo de varias reuniones, ¿no? No te esperes hasta el final a presentar el hablar de plata, sino que procura calificar desde el principio. No tienes que tener el presupuesto exacto en la primera reunión, pero sí tienes que en la primera reunión enterarte si hay un presupuesto asignado o si están abiertos a asignar un presupuesto, ¿no? En la primera reunión tienes que enterarte más o menos cuál es el proceso de la decisión. No, y qué tan lejos están también, porque a lo mejor el presupuesto está, o sea, ahí, digamos, todos hemos hecho esto, ¿no? O sea, que uno dice, me voy a gastar 5 pesos en tal cosa y termina gastando un poquito o un muchito más. Claro. Y es porque empiezas a tener razones emocionales para hacerlo. De acuerdo. Pero eso lo vas a encontrar en el camino, pero por lo menos que tengan una base con la que tú puedas empezar. Así es. Octava situación que puede ocurrir cuando no hacemos buenas preguntas. Desconexión con el cliente. La voz favorita del ser humano, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es la propia. O sea, a la gente le encanta hablar. Si yo estoy hablando y tú, vendedor, estás ahí conmigo, yo me siento escuchado. Claro. Mientras que si tú eres el que está hablando, vendedor, y no me dejas a mí hablar, yo me siento emocionalmente desconectado de ti. Regla Sandler: las ventas son un show de Broadway actuado por psicólogos. Las ventas son un show de Broadway actuado por psicólogos. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que lograr que mis procesos de ventas son como si literalmente el prospecto estuviera conmigo en el diván, yo lo estoy escuchando y el prospecto se está desahogando. Claro.
Por otro lado, otra regla Sandler. Los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. Claro. El embudo del dolor, que es una técnica Sandler que enseñamos en Fundamentos, precisamente consiste en que antes de hacer preguntas de características y beneficios, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuántos quieres? Tienes que hacer un embudo emocional donde el prospecto te cuenta por qué lo quieres, por qué esto es importante para ti, cuánto llevas con esta situación, qué pasa si no lo resuelves, etcétera. Y eso es antes de hablar de características y beneficios. Y ahí el prospecto se desahoga emocionalmente contigo y se mueve solito hacia la venta. Claro. En vez de que tú tengas que empujarlo. Y siente confianza contigo. Claro. Porque te está revelando sus dolores y sus emociones. Y yo creo que también uno tiene que tener como que su ego súper in check y de que súper registrado acá, porque tú no estás ahí para ganar el argumento y para decirle a él que está mal, sino tú quieres sacar la mayor cantidad de información posible para decir qué es lo importante para él y dónde están sus emociones, dónde puedo entrar yo, ¿no? Porque yo recuerdo mucho como cuando yo empecé a vender en mi negocio de diseño y luego en el de consultoría de imagen, y yo me acuerdo que muchas veces, y porque esto es algo que pasa mucho en las industrias creativas, ¿no? La gente te dice que tiene cartera abierta y la gente te dice que si no hacen esto no pasa nada. Y pues dudo, ¿a ti te duele tu corazoncito? O sea, que te digan como, pues si no hacemos esto, no pasa nada, o sea, yo voy a seguir feliz en mi vida. Pues güey, la respuesta de eso es, pues es que entonces, ¿para qué quieres hacer esta inversión? O sea, si puedes gastarte ese dinero en algo que realmente mueva la caja registradora, quiero entender por qué es importante, por qué estamos teniendo esta conversación ahorita. Y tener la valentía de hacer ese tipo de apuntes y de cuestionarlo y de enfrentarlo también es una señal de conexión con el cliente y de compromiso con la causa y que estás protegiendo su dinero y que quieres que tome una buena decisión. Yo siento que a veces es cuando nos hacen ese tipo de enfrentamientos, nosotros es como, pero entonces y empiezas a justificar, porque, pero es que nosotros somos, pero es que yo soy, pero es que nosotros hemos logrado no sé cuál, y es como, no hace falta que te defiendas, lo que tienes que hacer es ve por ahí y enfréntalo con eso. ¿Me estás diciendo que no es importante para ti? Pues entonces no gastes tu dinero en esto, ¿sabes? O sea, mejor contrata a otro vendedor y seguramente va a ser más útil. Y el hecho que pongas esas cosas sobre la mesa demuestra mucha valentía, mucha fortaleza mental y que no eres un vendedor cualquiera. No le quieres ensartar cualquier cosa a la persona. Estás viendo por él. Y eso también hace que te ganes el respeto de los prospectos, ¿no? Y ahorita hablamos de la reversión negativa, total, que tiene mucho que ver con eso, como qué hacer cuando estás bajo ataque. Sí, total. Pero yo creo que uno también inicialmente tiene que identificar cuáles son esas objeciones o esos comentarios del prospecto que a ti personalmente te hacen sentir bajo ataque. Claro. Para que no entren tus emociones, para que no contestes con la tripa, como dicen. Y novena situación, falta de identificación de oportunidades adicionales. Se los voy a explicar con un ejemplo bien sencillo, pero realmente esto aplica para cualquier situación. Alguna vez trabajamos para entrenar a una compañía de pinturas y Carlos Fernando, que era el gerente comercial, me decía que estaba frustrado porque los vendedores de sus tiendas no hacían más preguntas cuando alguien llegaba a la tienda de pinturas. Entonces él me decía, Dan, es que es muy sencillo. Si alguien va a comprar pintura, no es porque solo necesita pintar una pared. Si alguien va a comprar pintura, seguramente hay un proyecto detrás de la pintura. Claro. No sé si está construyendo una casa. No sé si está remodelando una oficina. No sé si acaba de montar su primera tienda. O sea, hay algún proyecto que requiere pintura. Su bebé, su primer casa, la casa de sus papás. Mil vainas que pueden ser. Pero el punto es que si yo pregunto más y entiendo cuál es ese proyecto, pues seguramente le voy a poder vender más cosas. No solo más pintura, sino más brochas y más aditamentos y lo que sea que esa tienda, que no es solo de pintura, que vende más cosas, el cliente le puede comprar. Entonces, si yo no hago buenas preguntas, me voy a quedar con la necesidad puntual
que el cliente relaciona con mi servicio. Si Claro. yo hago 2, 3 preguntas más, voy a entender cuál es el proyecto detrás, cuál es el problema detrás y le puedo vender una solución mucho más Y además completa. ahí muchas personas siento que tienen esta percepción de que su producto no tiene una razón emocional de compra. Ujú. O sea, hay mucha gente que dice, yo vendo pintura, o vendo hojas de papel, o vendo varillas de acero inoxidable, ¿sabes? Y como que lo ves tan, es un objeto tan sin emoción, no es como que vendo lunas de miel o vendo experiencias románticas en, Claro. ¿sabes? En el Quindío, o sea, Ujú. ¿sabes? Como... Y yo siento que es porque no has tenido esas conversaciones con tu prospecto, ¿sí? Porque la razón de por qué están en ese negocio, o sea, siempre hay una razón de fondo de por qué esa persona está involucrada en ese negocio o en ese proyecto. Y me encanta ese ejemplo puntual que diste de las pinturas, como, pues sí, toda la gente que entra a tu tienda necesita pinturas. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué necesita? Pintura. ¿De qué color? Te estás yendo por todo lo factual o los datos duros, ¿sí? Pero si yo te digo, ¿cuál es el proyecto que traen en mente? Es un cambio de pregunta que puede parecer que está buscando la misma respuesta, pero si ahí eso abre la posibilidad que yo diga, oye, es que acabamos de comprar nuestra primera casa o vamos a tener nuestro primer bebé, y entonces yo vi estas ideas en Pinterest o vi estas ideas en internet, o sea, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya te da mucho más carnita para responder y para proponer y actuar como un asesor y no como un vendedor tradicional. De acuerdo. Y creo yo que nuestra labor es entender esa buena pregunta, o sea, ¿cómo empiezas? Es clave. Sí, total.